Capítulo 7. Fe en los ángeles buenos. Partimos con el sol naciente y con la marea, dijo Lord Brambleberry a los reunidos en el gran salón de su mansión, para asestar a los piratas el mayor golpe que hayan recibido jamás. Sus huéspedes, todos aristócratas, alzaron sus copas de cristal a modo de respuesta, pero solo después de un momento de cuchicheos y de encogimientos de hombros, ya que la invitación de Brambleberry no decía nada de ninguna gran aventura. Sin embargo, esos encogimientos de hombros se transformaron rápidamente en gestos de aprobación cuando hubieron asimilado la noticia, pues durante meses habían circulado rumores sobre el impaciente Lord Brambleberry. A nadie le había ocultado su deseo de transformar su buena fortuna en grandes hechos. No obstante, hasta entonces sus tonterías se habían considerado las típicas baladronadas de casi todos los jóvenes lores de aguas profundas, un juego para impresionar a las damas, para crecer en importancia frente a lo que antes había sido mero refinamiento. Después de todo, en aquel salón había muchos con reputación de héroes, aunque algunos jamás habían puesto un pie fuera de aguas profundas como no, y eran rodeados de lujo y de un ejército de guardias privados. Algunos otros lores, con auténticas credenciales en el campo de batalla, habían ganado notoriedad gracias a la acción de guerreros pagados y solo habían asomado a la escena de una victoria una vez terminada la lucha, para que cualquier pintor los inmortalizase en pose de héroes. Por supuesto que también había héroes auténticos en aquel salón. Maurus Brockenwulf el joven, paladín de gran renombre y bien ganada reputación, acababa de volver a aguas profundas para heredar las vastas propiedades de su familia. Estaba allí conversando con Riz Maharra, considerado el mayor bardo de la ciudad, tal vez de toda la Costa de la Espada, aunque apenas había superado los 20 años. En el extremo opuesto estaban el explorador Aruarcendos, que podía rastrear una sombra en medio de la noche, y el famoso capitán Rulatón, saboreando copas de buen vino y comentando grandes aventuras y hechos heroicos. Estos hombres, por lo general los menos presuntuosos de los presentes, conocían la diferencia entre los que aparentan y los que hacen, y a menudo disfrutaban de los chismorreos, y hasta entonces no habían conseguido determinar a cuál de los dos grupos pertenecería por fin el sorprendente y joven Lord Brambleberry. Sin embargo, resultaba difícil no tomarlo en serio en ese momento, ya que de pie, a su lado, estaba el capitán Deudermont, del Duende del Mar, sobradamente conocido en aguas profundas y muy bien considerado entre la nobleza. Si Brambleberry se hacía la mar con Deudermont, su aventura no sería un fraude. Los auténticos héroes ahí presentes intercambiaron gestos solemnes de aprobación, pero calladamente, para no poner fin a las conversaciones excitadas y vacías que corrían por todo el salón, desde los rincones más apartados hasta la pista de baile, donde se susurraba con tono contenido. Pasándose de un lado a otro, Deudermont y Robillard no perdían detalle. El mago incluso había hecho un encantamiento de clariaudición para poder espiar mejor los divertidos intercambios de impresiones. No le basta con la fortuna y el vino, susurraba una dama de la corte. Estaba en un rincón, cerca de una mesa llena de copas de pie alto que vaciaba una detrás de otra sin demasiada gracia. Añadirá la palabra héroe a su título o lo enterrarán en la fría tierra por intentarlo, dijo su amiga, que llevaba el pelo recogido en un moño que sobresalía más de un palmo por encima de su cabeza. Ensuciar una piel tan delicada a los pies de un ogro, comentó otra. O con sangre en el extremo de la espada de un pirata, se lamentó otra. Vaya pena. Todas dejaron de parlotear de pronto, con los ojos fijos en Brambleberry, que se deslizaba por la pista de baile graciosamente con una pequeña beldad. Eso hizo que las cuatro suspiraran y que la primera comentara. Habría cabido esperar que los lores más viejos y más sabios lo hubieran aconsejado. ¡Qué pena! Lo que vamos a perder. ¡Qué joven más necio! Si lo que tiene es necesidad de una aventura física, dijo la última, rematando sus palabras con una sonrisa lasciva que arrancó a las demás unas risitas ridículas. El mago hizo un movimiento ondulante con la mano para desactivar el detector de conjuros de clariaudición tras haber oído más que suficiente. Su actitud hace que sea difícil tomar en serio los deseos del joven lord, le dijo Robillard a Deudermont. O más fácil de creer que nuestro joven amigo necesita algo más que este vacío como apoyo, respondió el capitán. Es evidente que no precisa más laureles para que le inviten a cualquier cama, lo cual, a mi entender, es una bendición, pues no hay nada más peligroso que un joven que trata de hacerse el héroe para llegar a los brazos de una mujer. Robillard entrecerró los ojos y se volvió hacia su compañero. Parece dicho por un joven que conocía en Luskan hace muchos años, cuando el mundo era más tranquilo y mi vida tenía cierta estabilidad. Sí, eras estable y aburrido, respondió Deudermont sin vacilar. ¿Recuerdas bien a aquel joven por la alegría que trajo a tu vida, a pesar de tu proverbial tozudez? O quizás sintiera pena por el tonto. Con una risita impotente, Deudermont alzó su copa, y Robillard chocó la del capitán con la suya. Al día siguiente y sin ceremonia, los cuatro barcos salieron del puerto de aguas profundas y se adentraron en las aguas del mar de las espadas.
No hubo trompetas que anunciaran su partida, ni multitudes reunidas, ni los muelles para despedirlos, e incluso la bendición del capellán para propiciar vientos favorables y mar en calma se hizo calladamente a bordo de cada barco en lugar de la plegaria común en la escollera con la asistencia de los marineros y los estibadores. Desde la cubierta del Duende del Mar, Robillard y Deudermont contemplaron la pericia y disciplina, o falta de ellas, de los 3 barcos de Brambleberry, que trataban de formar una escuadra cerrada. En un momento, los 3 estuvieron a punto de chocar. La rápida recuperación dejó al barco insignia de Brambleberry, el antiguo desatino de Kelt, que llevaba ahora el añadido de justicia, con las jarcias enredadas. Brambleberry había deseado cambiar totalmente el nombre del barco, pero Deudermont le había disuadido, pues era idea generalizada que esas cosas traían mala suerte. Manténnos siempre rezagados, le ordenó Deudermont a su timonel. Y a babor, siempre en aguas más profundas. ¿Tienes miedo de que tengamos que esquivar su naufragio?, intervino Robillard. Son guerreros, no hombres de mar, replicó Deudermont. Si combaten tan bien como navegan, pronto serán cadáveres, dijo Robillard, y miró hacia mar abierto, apoyado en la barandilla. Tal vez lo sean, de todos modos, añadió entre dientes, pero lo bastante alto como para que Deudermont lo oyera. Esta aventura te preocupa, dijo Deudermont. Quiero decir, más que de costumbre. ¿Tanto temes a Arklengret y a tus antiguos socios? Robillard se encogió de hombros y dejó la pregunta en suspenso unos instantes antes de responder. Puede que lo que temas sea la ausencia de Arklengret. ¿Cómo es eso? Ahora sabemos lo que sospechábamos desde hace tiempo. Seguramente la gente de la Costa de la Espada se las arregle mejor sin tanta traición. Las cosas no siempre son tan simples como parecen. Te lo vuelvo a preguntar, ¿cómo es eso? Por toda respuesta, Robillard se encogió de hombros. ¿O es que tienes alguna afinidad con tu antiguo colega? Es una bestia, dijo Robillard, volviéndose a mirar al capitán. Un lich, una abominación. Pero temes su poder. No es un enemigo que pueda tomarse a la ligera, ni tampoco sus secuaces, replicó el mago, pero me tranquiliza que ese Lord Brambleberry haya reunido una fuerza capaz y poderosa, y bueno, que me tengas a mí a tu lado, después de todo. Y entonces, ¿qué? ¿Qué quieres decir con que lo que temes es la ausencia de Gret? ¿Qué es lo que sabes, amigo mío? Sé que Arklengret es el gobernante absoluto de Luskan. Él ha fijado sus límites. Sí, y los ha extendido a los piratas que campan a sus anchas por toda la Costa de la Espada. No tan a sus anchas, dijo Robillard, y necesito recordarte que los 5 grandes capitanes que aparentan gobernar Luskan antes bordearon límites similares. ¿Quieres que les expliquemos a las próximas víctimas de un naufragio que nos encontremos? Gentes buenas y decentes que acabarán de ver cómo su familia y amigos han sido asesinados, que los piratas que los han atacado operaban dentro de límites aceptables? Preguntó Deudermont. ¿Vamos a tolerar injusticia y maldad semejantes por temor a un futuro incierto? Las cosas no son siempre tan simples como parecen, dijo otra vez Robillard. La torre de huéspedes del arcano, la propia hermandad arcana, tal vez no sea el gobernante más justo de Luskan, pero ya hemos visto el resultado de su gobierno, la paz en la ciudad, aunque no en los mares. ¿Estás tan seguro de que sin ellos Luskan puede correr mejor suerte? Sí, declaró Deudermont. Decididamente, sí. Esa seguridad es propia de Brambleberry. He vivido siempre tratando de actuar con rectitud, dijo Deudermont. Y no por temor a ninguna deidad, ni a la ley, ni a quienes la aplican. Sigo este camino porque creo que hacer el bien siempre produce buenos resultados. El ancho mundo no se controla tan fácilmente. Es cierto, pero, ¿no estás de acuerdo en que los ángeles buenos del hombre serán los vencedores? El mundo avanza hacia tiempos mejores, tiempos de paz y justicia. Es la naturaleza de la humanidad. Pero no es un camino recto. Eso lo reconozco, dijo Deudermont. Y los giros, los pasos niñas para tomar impulso, siempre son facilitados por criaturas como Arklengret, por los que ostentan el poder aunque no deberían. Nos empujan hacia la oscuridad cuando los hombres no hacen nada, cuando escasean la valentía y el honor. Son un manto sofocante sobre la tierra, y solo cuando los hombres valientes levantan el manto pueden dar un paso adelante los ángeles buenos. Como teoría es buena, una filosofía del bien, dijo Robillard. Los hombres valientes actúan de corazón, declaró Deudermont. Y llevados por la razón, le advirtió Robillard. Los pasos sobre el hielo tienen que ser prudentes. El hombre atrevido llega a coronar la cima. O se precipita en el abismo, pensó Robillard, pero no lo dijo. ¿Lucharás a mi lado, al lado de Lord Brambleberry, contra tus antiguos hermanos magos? Contra aquellos que no se acerquen a nosotros voluntariamente, sí, respondió Robillard. A ti te he jurado lealtad, y al Duende del Mar. He pasado demasiados años salvándote de tu propia insensatez como para dejar que ahora tengas una muerte sin gloria.
Deodermont le dio un apretón a su querido amigo en el hombro y se colocó en la barandilla junto a él, atrayendo la mirada de Robiliard hacia mar abierto. Me temo que puedas estar en lo cierto, concedió. Cuando derrotemos a Arklengret y acabemos con la plaga de los piratas, entre las consecuencias indeseadas podría figurar el paso al retiro del Duende del Mar. Después de todo, no tendremos a quien perseguir. Conoces el mundo mejor que eso. Ya había piratas antes de Arklengret, hay piratas en tiempos de Arklengret y los habrá cuando su nombre se pierda en la noche de los tiempos. Ángeles buenos, dices, y en conjunto, creo que tienes razón, o al menos eso espero. Pero nunca es el conjunto lo que nos preocupa, ¿no es cierto? Los piratas que navegan por la costa de la espada no son sino una parte diminuta de la humanidad. Una parte diminuta ampliada por los poderes de la torre de huéspedes. Es muy probable que tengas razón, dijo Robiliard. Y es muy probable que estés equivocado, y ese es mi temor, amigo mío. Deodermont se aferró a la barandilla y mantuvo la vista fija en el horizonte, sin pestañear a pesar de que el sol se había abierto camino y arrancaba brillantes destellos a las onduladas aguas. Era el cometido de un hombre bueno actuar a favor de la causa de la justicia. Era el cometido de un hombre valiente oponerse a los que oprimen y hacen daño a los inocentes indefensos. Era el cometido de un líder actuar de acuerdo con sus principios y confiar en ellos lo suficiente como para creer que los conducirán a él y a sus seguidores a un lugar mejor. Esas eran las cosas en que creía Deodermont, y las repetía mentalmente mientras contemplaba los reflejos brillantes sobre las aguas que tanto amaba. Había vivido su vida, se había forjado su propio código de conducta, basándose en la fe en los dictados de un líder bueno y valiente, y le habían prestado buen servicio mientras él, a su vez, servía igualmente bien al pueblo de Luskan, Aguas Profundas y Puerta de Baldur. Robiliard conocía la torre de huéspedes y la forma de actuar de la Hermandad Arcana, de modo que Deodermont confiaría en él en las cuestiones específicas de su actual enemigo. Sin embargo, el capitán Deodermont no rehuiría el deber al que se enfrentaba, no ahora que tenía la oportunidad de contar a su lado con el ávido Lord Brambleberry y sus considerables recursos. Tenía que creer que tenía razón. Capítulo 8. De los males, el menor. Tal vez sea simplemente que me estoy volviendo mayor y más difícil de impresionarle, iba diciendo Regis a Drift mientras atravesaban anchos campos de hierba. No es una ciudad tan grandiosa, no se aproxima a la belleza de Mithril Hall, y mucho menos a Luna Plateada, pero me alegro de que dejaran por lo menos atravesar las puertas. La gente es empecinada, pero el hecho de que puedan aprender me da esperanzas. A mí Mirabar no me impresionó más que a ti, respondió Drift, mirando de reojo a su amigo Alfling. Hacía tiempo había oído hablar de sus maravillas, pero reconozco que no están a la altura de las de Mithril Hall. Aunque tal vez sea que me gustan más las gentes que viven en Mithril Hall. Es un lugar más acogedor, dictaminó Regis. Desde el rey hasta el último habitante. Pero debes estar satisfecho de que te hayan aceptado en Mirabar. Drift se encogió de hombros como si no le importara, y de hecho, así era. A él no, de todos modos, no podía negar que tenía esperanza de que el Marchionel Astul hiciera realmente las paces con Mithril Hall y con los enanos a los que había perdido. Ese cambio solo podía redundar en bien para el norte, especialmente con un reino orco asentado en la frontera norte de Mithril Hall. Más me alegra que Bruenor encontrara el valor para acudir en ayuda de Oboul por el bien común, señaló el Drow. Hemos asistido a un gran cambio en el mundo. O a un respiro temporal. Otra vez Drift se encogió de hombros, pero el gesto fue acompañado por una mirada de impotente resignación. Cada día que Oboul mantiene la paz es un día de seguridad mayor de la que podríamos haber esperado. Cuando sus hordas bajaron de las montañas, pensé que no conoceríamos más que guerra durante años y años. Cuando sitiaron Mithril Hall, temí que nos expulsaran del lugar para siempre. Incluso durante los primeros meses de tregua, yo, al igual que todos los demás, esperaba que nos hundiéramos otra vez en la guerra y la miseria. Yo todavía lo espero. La sonrisa de Drift hablaba a las claras de que no necesariamente opinaba lo contrario. Nos mantenemos vigilantes por si acaso, pero cada día que pasa hace que el futuro sea un poco más seguro, y eso es bueno. ¿No será que cada día que pasa es un día más que aprovecha Oboul para preparar el fin de su conquista? Preguntó Regis. Drift rodeó con su brazo los hombros del Alfling. ¿Soy demasiado descreído por temer tal cosa?, inquirió Regis. Si tú lo eres, yo también, y también Bruenor, y Alustriel, que tiene espías activos por todo el reino de muchas flechas. Nuestra experiencia con los orcos es larga y amarga, llena de traición y de guerra. Pensar que todo lo que hemos conocido como cierto no es necesariamente un absoluto resulta desafonador y casi incomprensible. Por eso, para avanzar por el camino de la aceptación y la paz, se requiere a menudo más valor que para salir al campo de batalla. Siempre es más complicado de lo que parece, ¿no?, preguntó Regis con una sonrisa agria. Como en tu caso, por ejemplo. O como en el de un Alfling amigo mío,
que pesca con un pie y huye con el otro, combate con una maza en la mano derecha y le roba la bolsa a un tonto incauto con la izquierda, y mientras tanto se las ingenia para llenar el estómago. Tengo una reputación que mantener, respondió Regis, y le devolvió al Drow la bolsa que acababa de quitarle del cinto. Muy bien, lo felicito, Drift. Casi me la has quitado del cinturón antes de que sintiera tu mano. Mientras cogía la bolsa, le entregó a Regis la maza con cabeza de unicornio que hábilmente le había quitado mientras el otro lo despojaba de lo suyo. Regis se encogió de hombros con aire inocente. Si nos robamos mutuamente, acabaré con los más valiosos artilugios mágicos. Drift desvió la mirada del alfling y miró a lo lejos, hacia el norte, llamando la atención de Regis sobre una enorme pantera negra que recorría el mismo camino que ellos. El Drow había hecho venir a Gnuivar de su casa astral aquella tarde y dejaba que vigilara un perímetro considerable en torno a ellos. Llevaba tiempo sin invocar a la pantera, pues no la necesitaba en los salones del rey Bruenor y no quería desatar ningún incidente trágico con los orcos del reino de Oboul, que podrían haber reaccionado a la vista de Gnuivar con una andanada de lanzas y flechas. Es agradable estar en marcha otra vez, declaró Regis cuando Gnuivar se puso junto a él, en el lado opuesto a Drift. Acarició el cuello del gran felino y Gnuivar inclinó la cabeza y entrecerró los ojos para mostrar su aprobación. Tú también eres complicado, como he dicho, observó Drift, contemplando ese aspecto poco frecuente de su amigo, tan amante de las comodidades. Creo que he sido yo el que lo ha dicho, lo corrigió Regis. Tú te has limitado a aplicármelo a mí. Y no es que yo sea un tipo complicado, es solo que mantengo confundidos a mis enemigos. Y a tus amigos. Te uso para practicar, dijo el alfling, y frotó con fuerza el cuello de Gnuivar. La pantera emitió un profundo gruñido de gusto que resonó en los valles e hizo abrir los ojos desmesuradamente a todos los ciervos y te había por los alrededores. Los campos cubiertos de altas hierbas y flores silvestres quedaron reemplazados poco a poco por parcelas cultivadas mientras el sol se inclinaba hacia el horizonte delante de ellos. Bajo el declinante crepúsculo, iban surgiendo granjas y graneros a ambos lados de un sendero que se convertía en camino. Los compañeros identificaron una colina familiar a lo lejos, una colina en la que se recortaba la silueta irregular de una casa magnífica y curiosa, con muchas torres altas y añilas, y muchas más bajas y achaparradas. En todas las ventanas había luces encendidas. Veamos qué misterios nos pueden tener preparados los Arpel en esta visita, dijo Drift. Sin duda, eso es un misterio incluso para ellos, dijo Regis. Si es que a estas alturas nos han matado ya los unos a los otros por accidente. Por más que el comentario pretendía ser despreocupado, tenía un trasfondo de verdad para ellos. Hacía años que conocían a la excéntrica familia de magos y jamás habían visitado a ningún representante del clan, ni habían recibido la visita de uno de ellos sin ser testigos de algún suceso extraño, especialmente si se trataba de Arcle Arpel. Pero los Arpel eran buenos amigos de Mithril Hall. Habían acudido a la llamada de Bruenor cuando los Drow de Menzoberranzan habían asaltado su reino, y habían luchado valientemente entre las filas enanas. Su magia era impredecible, sin duda, pero estaba respaldada por un gran poder. Deberíamos ir directos a la mansión de Yedra, dijo Drift mientras la oscuridad se instalaba sobre la pequeña ciudad de Longsable, conocida también como Longaeces. No había terminado de decirlo cuando, casi como respondiendo a sus palabras, un grito de furia rompió la quietud, seguido de un bramido y un grito de dolor. Sin vacilar, el Drow y el alfling se dieron la vuelta y se encaminaron hacia el lugar de donde provenían, acompañados de Gnuivar. Las manos de Drift estaban cerca de sus cimitarras enfundadas, pero no las sacó. Otro grito, palabras demasiado lejanas para que pudieran ser descifradas y una ovación seguida por una cacofonía de protestas a voz en cuello. Drift apuró la marcha adelantándose a Regis, avanzó agazapado por una larga pendiente, escogiendo cuidadosamente el camino entre ramas rotas y un bosquete de árboles muy apretados. Salió del bosquecillo, y la sorpresa hizo que se parara en seco. ¿Qué pasa?, preguntó Regis, que lo adelantó rodando. Habría acabado de cabeza en un lago de no haberlo cogido Drift, que lo sujetó al paso. No recuerdo este lago, dijo Drift, y miró hacia atrás, hacia donde estaba la mansión de Hiedra para tratar de orientarse. No creo que estuviera aquí la última vez que pasé, y de eso apenas hace un par de años. Un par de años es una eternidad por lo que respecta a los Arpel, le recordó Regis. De haber llegado aquí y haber encontrado un profundo cráter donde en otro tiempo estaba la ciudad, ¿te habrías sorprendido realmente? Drift solo escuchaba a medias. Se acercó a un espacio llano y despejado, y reparó en el contorno de una isla boscosa y en la luz de una gran hoguera que se vislumbraba entre el espeso follaje. Desde la isla llegaban ecos de encarnizada discusión. De la orilla derecha sabían vítores, y protestas de la izquierda. Ambos grupos quedaban ocultos a Drift por el denso follaje, y solo se veían algunas luces parpadeantes entre las hojas. ¿Qué?, preguntó Regis, perplejo.
La simple pregunta reflejaba a la perfección la confusión del propio Drift. El alfil tocó a Drift en el brazo y señaló hacia la izquierda, donde se veía un embarcadero y varios botes cabeceando en las inmediaciones. «Vete, Genuibar», le ordenó Drift a su amiga, la pantera, «pero estate preparada para volver a mí». El felino empezó a describir un círculo cerrado, cada vez más rápido, y se disipó en un humo gris y espeso al regresar a su hogar extraplanetario. Drift volvió a colocar la pequeña estatuilla de ónice que la representaba en el bolsillo de su cinto y corrió a reunirse con Regis en el muelle. El alfil había quitado las amarras a un pequeño bote y estaba preparando los remos. ¿Un conjuro que ha salido mal?, preguntó Regis cuando en la isla sonó otro grito de dolor. Drift no respondió, pero por alguna razón no creía que se tratara de eso. Le indicó a Regis que se hiciera a un lado y, cogiendo los remos, impulsó la embarcación con fuerza. Entonces, oyeron algo más que discusión y gritos. En los puntos álgidos de la disputa se oían gimoteos, junto con feroces gruñidos. ¿Lobos?, se preguntó Regis en voz alta. El lago no era grande, y Regis no tardó en identificar un amarradero en la isla. Drift se las arregló para poner el bote en línea con él. Consiguieron pasar desapercibidos y desembarcaron agazapados en el muelle. De ahí partió un sendero serpenteante entre árboles, rocas y espesa maleza, de la que salían en todas direcciones pequeños animales. Drift distinguió un conejo blanco y lanudo que se alejaba dando saltos. Despidió al animal con un movimiento de cabeza y siguió adelante. Al coronar una pequeña elevación, él y Regis vieron finalmente el origen de la conmoción, pero ni uno ni otro entendieron nada. Un hombre, desnudo de cintura para arriba, permanecía en una jaula hecha de barrotes verticales sujetos con cuerdas horizontales. 3 hombres vestidos con túnicas azules estaban sentados detrás de él, a la izquierda, y otros 3, con túnicas rojas similares, estaban un poco más atrás y a la derecha. Justo delante del hombre enjaulado había una bestia, mitad hombre y mitad lobo, con un hocico canino pero ojos decididamente humanos. Saltaba de un lado a otro, casi fuera de control, gruñendo, aullando y mostrando los colmillos al aterrorizado prisionero, que lo miraba con ojos desorbitados. «¿Bilderdo?», preguntó Drift. «Tiene que ser él», dijo Regis, y dio un paso adelante, es decir, lo intentó, porque Drift lo sujetó. «No hay guardias», le advirtió el Drow. «Es probable que la zona tenga custodias mágicas». El hombre lobo rugió a la cara del pobre prisionero, que se encogió y suplicó patéticamente. «Tú lo hiciste», dijo el hombre lobo con voz ronca. «Tuvo que hacerlo», gritó uno de los hombres de túnica azul. «Asesino», acusó uno de los que vestían túnicas rojas. Bilderdo dio vueltas y aulló, poniendo fin a la conversación abruptamente. El hombre lobo Artel giró otra vez al prisionero y empezó a canturrear y a agitar los brazos. El hombre gritó, alarmado, entre protestas de inocencia. ¿Qué?», preguntó Regis, pero Drift no tenía respuesta. El balbuceo del prisionero se transformó en gruñidos y gañidos indescifrables en los que se mezclaban el dolor y los quejidos. Su cuerpo empezó a sacudirse y a temblar, y sus huesos crujieron. «Bilderdo», gritó Drift, y todas las miradas, salvo la del hombre torturado y la del concentrado mago Arpel, se volvieron hacia donde había sonado la voz del Drow. «Elfo oscuro», gritó uno de los asistentes de túnica azul, y todos ellos cayeron hacia atrás, acabando en el suelo de forma muy poco ceremoniosa. «Drow, Drow», gritaban. Drift casi no los oía, ya que sus ojos color lavanda miraban desorbitados como el prisionero se desmoronaba delante de él y sus extremidades se transformaban y le salía pelaje. «El estofado jamás volverá a ser lo que era», murmuró Regis, impotente, pues ya no había nadie en la jaula de madera y cuerdas. El conejo, blanco y algodonoso, emitía protestas y quejidos, como si tratara de articular palabras que se negaban a salir. Luego, dando saltos, pasó sin problemas entre los barrotes y se refugió en la seguridad de la maleza. Completado el conjuro, el hombre lobo gruñó y se volvió hacia los intrusos. Pero la criatura se calmó rápidamente, y con una voz demasiado cultivada para un ser tan peludo y salvaje, dijo: «Drift Dourden. Bien hallado. Quiero ir a casa», musitó Regis al lado de Drift. Un fuego cálido ardía en el hogar, y la butaca y el diván, mullidísimos y colocados ante el fuego, ofrecían una perspectiva muy confortable, pero Drift no se echó y ni siquiera se sentó. La calidez de la habitación no le llegaba. Los habían conducido a la mansión de hiedra, acompañados por los destellos casi constantes de los rayos relampagueantes que atravesaban la oscuridad con su ardiente luz blanca a ambos lados del lago, que quedaba allá abajo. Los gritos de protesta se disipaban bajo las explosiones mágicas, y el aullido de un solitario hombre lobo los sofocaba de una manera todavía más absoluta. La gente de Longsadle, aparentemente, había llegado a comprender lo que implicaba aquel aullido.
Durante cierto tiempo, Drift y Regis se pasearon por la habitación o permanecieron sentados, y solo ocasionalmente los visitaba una doncella para preguntarles si querían algo más de comer o beber, a lo cual Regis siempre respondía afirmativamente. Eso no me ha parecido nada propio de los Harpel, le mencionó a Drift entre bocado y bocado. Ya sabía que Witherdale era un tipo feroz, después de todo, mató a Utegental, de la casa Barrison de Largo, pero eso fue simplemente Thor. Justicia, lo interrumpió una voz desde la puerta. Al volverse, ambos vieron a Witherdale Harpel entrando desde el pasillo. Ya no tenía el aspecto de un hombre lobo, sino el de un hombre que había visto mucho de la vida, tal vez demasiado. Estaba de pie, en una pose indolente que hacía que pareciera todavía más alto de lo que era. Medía casi 2 metros y tenía el pelo totalmente gris y enmarañado, como si hiciera mucho tiempo que no se lo peinara y ni siquiera se lo acomodara con los dedos. Sin embargo, iba perfectamente afeitado, lo cual formaba un contraste extraño. Regis miró a Drift como si él no tuviera respuesta. Una justicia más dura de la que habríamos esperado ver de manos tan bondadosas como los Harpel, le explicó Drift. El prisionero se proponía desencadenar una guerra, dijo Witherdale. Yo lo he evitado. Drift y Regis intercambiaron una mirada cargada de dudas. El fanatismo requiere medidas extremas, explicó Harpel, que se transformaba en hombre lobo como consecuencia de una maldición que él mismo había desencadenado con un chapucero experimento de polimorfismo. Este no es el Longsable que yo conocía, dijo Drift. Cambió rápidamente, se apresuró a confirmar Witherdale. ¿Longsable, o los Harpel?, preguntó Regis, cruzando los brazos y dando golpecitos impacientes con el pie en el suelo. Ambos. La respuesta llegó desde el pasillo, y ni siquiera el enfadado Alfin pudo mantener el gesto torvo al oír la voz familiar. Uno después del otro, por supuesto, explicó Arklay Harpel, entrando en la habitación. El desgarbado mago iba vestido con una túnica en 3 tonalidades de azul, totalmente arrugada y con mangas que le tapaban las manos. Llevaba un gorro blanco rematado con un botón azul que hacía juego con el color más oscuro de su túnica, lo mismo que su barba teñida, que había crecido era seguro que con ayuda mágica hasta alcanzar proporciones increíbles. Una larga trenza caía desde la barbilla de Arklay hasta su cinturón, flanqueada por 2 mechones desaliñados de pelo hirsuto. El pelo se le había vuelto gris, pero los ojos tenían el mismo brillo y la misma mirada ávida que tantas veces habían visto sus amigos en épocas pasadas, por lo general poco antes de que algún desastre propiciado por Arklay se desencadenara sobre todos. Primero cambió la ciudad, conjeturó Regis. Por supuesto, dijo Arklay. No pensaréis que disfrutamos de esto, ¿verdad? Se abalanzó sobre Drift y le estrechó la mano con fuerza, o hizo un amago antes de encerrarlo en un poderoso abrazo que a punto estuvo de levantarlo del suelo. Es estupendo verte, viejo compañero con el que compartí tantas cacerías de piratas, dijo Arklay con voz tonante. Nos ha dado la impresión de que a Witherdale le gusta su trabajo, dijo Regis, cortando en seco la intención de Arklay de pasar a él a continuación. ¿Tan pronto te dispones a echar juicio?, replicó Witherdale. Sé lo que he visto, dijo el alfín sin retractarse ni un ápice. Lo que has visto fuera de contexto, ¿quieres decir?, añadió Witherdale. Regis lo observó con furia, y luego dirigió a Arklay una mirada acusadora. Tú lo entiendes, por supuesto, le dijo Arklay a Drift, pero poco apoyo encontró en la rígida expresión del Drow. Arklay puso los ojos en blanco y suspiró, pero a punto estuvo de caerse cuando uno de los globos oculares empezó a dar vueltas y vueltas en la cuenca. Después de un momento, el perplejo mago se dio un fuerte bofetón en un lado de la cara, y el ojo se estabilizó. Mis ojos jamás han vuelto a ser los mismos desde aquella vez en que fui a echarle una mirada a Bruenor. Hizo un guiño exagerado, refiriéndose, por supuesto, a la ocasión en que accidentalmente había teleportado solo sus ojos a Mithril Hall y habían aparecido rodando sobre el suelo de la sala de audiencias de Bruenor. Claro, dijo Regis, y Bruenor te ruega que no vuelvas a hacerlo nunca más. Arklay lo miró con curiosidad unos instantes antes de romper a reír. Convencido, al parecer, de que la tensión había desaparecido, el plago se decidió a dar a Regis un estrecho abrazo. El alfín se lo impidió interponiendo un brazo. Nosotros firmamos la paz con los orcos mientras los Harpel torturan a los humanos. Justicia, no tortura, lo corrigió Arklay. ¿Tortura? ¿Qué dices? Digo lo que veo, replicó el alfín, y lo he visto con mis 2 ojos en la cabeza, y ninguno de ellos giraba como una peonza. Hay muchos conejos en esa pequeña isla, añadió Drift. ¿Y sabéis lo que habríais visto si no nos hubiéramos ocupado de hombres como ese sacerdote Ganivo? ¿Sacerdote?, dijeron al unísono Drift y Regis. ¿No lo son todos y a toda hora?, replicó Witherdale con evidente disgusto. Más de los que quisiéramos, sin duda, concedió Arklay. Como bien sabéis, somos muy tolerantes aquí, en Longsable. Como sabíamos, dijo Regis, y esa vez fue Witherdale el que puso los ojos en blanco,
Aunque como nunca había fastidiado una teleportación como su torpe primo, sus ojos no se descontrolaron. Nuestra aceptación de lo raro, empezó a decir Arcle. Adopción de lo raro, querrás decir, dijo Drift. ¿Qué? Preguntó el mago, y miró con curiosidad a Bilderdo antes de entenderlo y lanzar una carcajada. Ja, sí. Dijo. Nosotros, que jugamos en los extremos del tejido de Mistra, no juzgamos a los demás con tanta rapidez. Esto trajo problemas a Longsadle. Supongo que conoceréis la disposición de los malaritas en general, aclaró Bilderdo. ¿Malaritas? Preguntó Drift. ¿Los fieles de Malar? Inquirió Regis, más familiarizado con el mundo de la superficie. ¿Una batalla de dioses? Preguntó Drift. Peor, dijo Arcle. Una batalla de seguidores. Drift y Regis lo miraron con curiosidad. Sectas diferentes del mismo dios, explicó Arcle. El mismo dios con edictos diferentes, dependiendo de la facción a la que preguntes y, vaya, están dispuestos a matarte si no estás de acuerdo con la estrecha interpretación de la voluntad de su dios bestial. Y esos malaritas siempre están en desacuerdo, entre ellos y con todos los demás. Un grupo construyó una capilla en la orilla oriental del Pablel. El otro, en la orilla occidental. ¿Pablel? ¿El lago? Le pusimos su nombre, dijo Arcle. En memoria suya, seguro, dijo Regis. Bueno, no lo sabemos realmente, replicó Arcle, ya que él y la montaña volaron juntos. Por supuesto, dijo el alfín, que sabía que aquello no debía sorprenderlo. Los asistentes de túnica azul y de túnica roja al castigo, dijo Drift. Todos sacerdotes de Malar, respondió Bilderdo. Una parte, presenciando la aplicación de la justicia, la otra, aceptando las consecuencias. Es importante que el castigo sea público para disuadir actos futuros. Quemó una casa, explicó Arcle. Con una familia dentro. Y por eso fue castigado, añadió Bilderdo. ¿Transformándolo en un conejo? Inquirió Regis. Al menos no pueden hacer daño a nadie en ese estado, dijo Bilderdo. Salvo aquel, lo corrigió Arcle. Aquel de los dientes grandes que podría dar semejantes saltos. Ja, ese. Concedió Bilderdo. Ese conejo era polvo de humo. Parecía tener el filo de un arma opal. Menudos mordiscos pegaba. Se volvió hacia Drift. ¿Puedo pedir prestado tu gato? No, respondió el Drow. Regis gruñó de frustración. ¿Lo transformaste en un conejo? Gritó, como si no pudiera haber una respuesta adecuada. Bilderdo meneó la cabeza solemnemente. Sigue viviendo feliz, con abundancia de hojas, arbustos y flores en la isla. ¿Feliz? ¿Es un hombre o un conejo? ¿Dónde está su mente? En algún punto intermedio, supongo, admitió Bilderdo. Es espantoso. Protestó Regis. Con el paso del tiempo sus pensamientos se alinearán con su nuevo cuerpo. Vivir como un conejo, dijo Regis. Bilderdo y Arcle intercambiaron miradas preocupadas y culpables. «Lo has matado», gritó Regis. «Está bien vivo», replicó Arcle. «¿Cómo puedes saberlo?» Drift apoyó una mano en el hombro del alfín, y cuando éste lo miró, Drift meneó la cabeza lentamente, haciéndolo desistir. «Me gustaría poder eliminarlos a todos, que Longsadle volviera a ser como antaño», musitó Bilderdo antes de abandonar la habitación. «La tarea que nos ha caído encima no es agradable», dijo Arcle. «Pero vosotros no entendéis». Drift le indicó que no siguiera, que no necesitaba dar más explicaciones, pues en realidad el Drow entendía la situación insostenible a la que tenían que hacer frente sus amigos, los Arpel. Sintió un mal sabor de boca y quiso gritar como protesta por todo aquello, pero no lo hizo. En realidad, no había nada que decir, y no le quedaba nada más que ver en Longsadle. «Seguiremos camino hasta Luskan, y desde ahí al Valle del Viento Helado», le informó a Arcle. «Ja, Luskan», dijo Arcle. «Yo fui aprendiz ahí hace tiempo, pero por algún motivo no me admitieron en la famosa torre de huéspedes. Una pena». Suspiró profundamente con gesto de pesar, pero inmediatamente se alegró, como solía ser su costumbre. «Puedo haceros llegar ahí en un instante», dijo. Entonces, chasqueó los dedos de una manera tan exagerada y movió la mano con tanta vehemencia que tiró una lámpara al suelo. O más bien lo habría hecho de no haber sido porque Drift, aumentada su velocidad por las tobilleras mágicas, dio un salto vertiginoso, asió la lámpara y la enderezó. «Preferimos andar», dijo el Drow. «No está tan lejos y el tiempo es bueno y despejado. Lo que importa no es el destino, sino el camino». «Supongo que es cierto», musitó Arcle, aparentemente decepcionado por un momento, antes de volver a animarse. «Pero entonces, no podríamos haber llevado al Duende del Mar todos aquellos kilómetros hasta Carradón, ¿verdad?» «¿Niebla del destino?», le preguntó Regis a Drift. El alfín recordó la historia de cómo el Drow y Catibrie terminaron en aquel lago rodeado por tierra con el capitán de Udermont y su oceánico cazador de piratas.
Arkle Arpel había creado un nuevo encantamiento que, como era previsible, había salido terriblemente mal. Acabó transportando el barco y todo lo que llevaba a bordo a un lago en medio de las montañas copo de nieve. «Tengo uno nuevo», gritó Arkle. Regis palideció y retrocedió, y Drizzt movió las manos para hacer callar al mago antes de que pudiera formular el conjuro. «Vamos a ir caminando», repitió. Miró a Regis y añadió ahora mismo lo que hizo que al alfil se le pusiera una cara curiosa. Poco después partían de Longsadle, caminando rápidamente hacia el oeste, y a pesar de las decididas zancadas de Drizzt, Regis no hacía más que pararse y mirar a derecha y a izquierda, como si esperara que el drow tomara otro camino. «¿Qué pasa?», preguntó Drizzt por fin. «¿Realmente vamos a irnos?». «Ese era nuestro plan. Pensé que te proponías salir de la ciudad y volver dando un rodeo para ver mejor la situación». Drizzt lanzó una risita impotente. «¿Para qué? Podríamos ir a la isla». «¿A rescatar conejos?», fue la sarcástica respuesta. «No subestimes la magia de los Arpel. Su necedad contrasta con lo poderoso de sus encantamientos. A pesar de lo descabellado de la niebla del destino, no muchos magos en el mundo podrían haber alabeado el tejido de Mistra para teleportar un barco con tripulación y todo. ¿Qué quieres? ¿Que vayamos y reunamos a todos los conejos? ¿Y después, qué? ¿Pedimos una audiencia con el Minster, que tal vez pueda deshacer el conjuro?». Regis farfulló algo, lógicamente acorralado. «¿Y para qué?», preguntó Drizzt. «¿Deberíamos nosotros, ajenos a la situación, inmiscuirnos en la justicia de Longsadle?». Regis se disponía a argumentar, pero Drizzt lo detuvo. «¿Qué podría hacer Bruenor con alguien que ha quemado una casa con una familia dentro?», inquirió el drow. «¿Crees que su justicia sería menos dura que el polimorfismo? Yo creo que estaría en el extremo de un hacha bien afilada». «Esto es diferente», dijo Regis, meneando la cabeza con evidente frustración. Estaba claro que la visión de un hombre violentamente transformado en conejo lo había conmovido hasta lo más profundo. «No pues no es lo que los Arpel Longsadle no debería», tartamudeó Regis, tratando de encontrar un aspecto con el que enfocar su desilusión. «No es lo que esperaba, y no me complace». «Pero, ¿vas a aceptarlo?». «No tengo elección». «La gente de Longsadle clama por ti», dijo Regis. El drow hizo un alto y se dirigió a una piedra que había a un lado del camino, donde se sentó, con la mirada vuelta hacia el camino que habían recorrido. «Estas situaciones son más complicadas de lo que parecen», dijo. «Tú creciste entre los pachas de Kalimport, con sus ejércitos personales y sus matones». «Por supuesto, pero eso no significa que vaya a aceptar lo mismo de los Arpel». Drizzt negó con la cabeza. «No es eso lo que quiero decir. En sus vecindarios respectivos, ¿cómo se consideraba a los pachas?». «Como héroes», dijo Regis. «¿Por qué?». Regis se apoyó contra una piedra, con expresión perpleja. «¿Por qué se consideraba héroes a matones como el Pachapok en las calles sin ley de Kalimport?». «Porque sin ellos las cosas habrían sido peores», dijo Regis, y captó lo que el otro quería decir. «Los Arpel no tienen respuesta para el fanatismo de los sacerdotes enfrentados, por eso han respondido con mano dura». «¿Y tú lo aceptas?». «No me corresponde a mí aceptarlo», no, dijo Drizzt. «Los Arpel son la tapa de una caldera en ebullición. No sé si la justicia por la que optaron era la adecuada, pero por lo que nos han dicho, sospecho que sin esa tapa Longsadle sería el escenario de luchas encarnizadas que ni siquiera podemos imaginar. La lucha de sectas de dioses opuestos por conseguir la supremacía puede ser realmente terrible, pero cuando la lucha se produce entre dos interpretaciones del mismo dios, se puede llegar a proporciones insospechadas. Esto lo viví de cerca en mi juventud, amigo mío. No puedes ni imaginar la furia de las madres matronas enfrentadas, convencida cada una de ellas de estar interpretando la auténtica voluntad de Yod. Tú querrías que yo bajara a Longsadle y usara mi influencia, incluso mis espadas, para modificar de algún modo la situación, pero aunque consiguiera algo, cosa que dudo mucho, ¿qué podría significar esto para la gente corriente de Longsadle? ¿Es preferible dejar que Witherdon siga con su brutalidad?», preguntó Regis. «Es preferible dejar que la gente que se juega algo ahí determine su propio destino», respondió Drizzt. «Nosotros no tenemos ni la autoridad ni la fuerza para mejorar la situación de Longsadle. Ni siquiera sabemos cuál es realmente la situación». Drizzt respiró hondo, para calmarse. «Sé lo suficiente», dijo, «para reconocer que si los problemas en Longsadle no son tan profundos como nosotros tememos, entonces los Arpel encontrarán una salida. Y si la situación es tan peligrosa, en ese caso no podemos hacer nada por ayudar. Intervengamos como intervengamos, una, o incluso ambas partes, nos verán como unos entrometidos. Es mejor que sigamos nuestro camino. Creo que los dos estamos conmocionados por la naturaleza inusual de la justicia de los Arpel, pero debo decir que, sin embargo, tiene algo de moderada». Drizzt. «No es un castigo permanente, ya que Witherdon puede deshacer lo que ha hecho», explicó el drow.
Está neutralizando a los transgresores en guerra, volviéndolos indefensos, a menos, por supuesto, que transforme a los de la otra facción en zanahorias. No tiene gracia. Los admitió Drift con una mano alzada y una mueca, pero, ¿quiénes somos nosotros para intervenir? ¿No se han ganado los Arpel nuestra confianza? ¿Te merece confianza lo que has visto? Confío en que si la situación cambia y requiere una retractación de la justicia impuesta, los Arpel desharán las transformaciones y volverán a los hombres, sin duda conmocionados y, es de esperar, arrepentidos, a sus respectivos lugares. Eso es más fácil de conseguir que volver a coserle la cabeza en su sitio a un criminal, que es lo que tendrían que hacer los enanos de Mithril Hall. Regis suspiró, abandonando aparentemente su idea inicial. ¿Podemos volver a detenernos aquí en nuestro camino de regreso a Mithril Hall? ¿Quieres hacerlo? No lo sé, respondió Regis con sinceridad, y también él se volvió a mirar hacia la ciudad lejana, con una profunda decepción en su cara habitualmente alegre. Es como Bowl, muchas flechas, musitó. Drift lo miró, intrigado. Últimamente todo es como Bowl, prosiguió el alfling. Siempre de los males el menor. Me ocuparé de transmitirle tus sentimientos a Bruenor. Regis permaneció con la mirada perdida un momento, luego su sonrisa se fue haciendo cada vez más ancha, hasta que rompió a reír. La risa le salía del corazón, pero tenía un deje de triste resignación. Vamos, lo alentó el Drow. Sigamos y veamos si podemos salvar al resto del mundo. Y así los dos amigos siguieron adelante, con paso más animado, por el camino que conducía hacia el oeste, ajenos a la profecía que encerraba la broma de Drift Durden. Capítulo 9. La ciudad de los veleros. Piman Logran salió en tromba por la puerta de la taberna, agitando los brazos, aterrorizado. Se cayó al dar la vuelta y se desgarró la piel de una rodilla, pero no aminoró la marcha. Se tambaleó, rodó y por fin consiguió ponerse de pie y salir corriendo calle abajo. Detrás de él salieron de la taberna un par de hombres vestidos con las túnicas familiares de la torre de huéspedes del arcano, blancas con anchos ribetes rojos. Conversaban como si no hubiera pasado nada. No creerás que es tan tonto como para entrar en su casa, dijo uno. Tú aceptaste la apuesta, le recordó el otro. Saldrá corriendo hacia la puerta y tomará el camino que se abre al otro lado, insistió el primero. Aún no había terminado la frase cuando el otro señaló, calle adelante, un edificio de 3 plantas. El hombre, aterrado, subía a 4 patas por una escalera exterior de caracol, aferrándose a los escalones. El primer mago, derrotado, echó mano a su varita mágica. ¿Puedo abrir la puerta al menos?, preguntó. Sería una victoria indigna si te negara por lo menos algo de diversión, respondió su amigo. Siguieron caminando sin prisa, aunque la escalera de caracol se internaba en un callejón apartado de la calle principal, de modo que el hombre al que perseguían se había perdido de vista. ¿Vive en la 2ª planta?, inquirió el primero de los magos. ¿Tiene importancia?, preguntó a su vez el segundo, a lo cual el primero asintió y sonrió. Cuando llegaron al callejón vieron la puerta de la 2ª planta. El primer mago sacó una diminuta varilla de metal y empezó a musitar las palabras iniciales de un conjuro. El hombre del gran capitán Kurt, lo interrumpió su compañero. Señaló con el mentón hacia el otro lado de la calle, donde un matón corpulento había salido de un edificio y miraba con especial interés a los dos magos. Muy oportuno, replicó el primero, nunca está de más enviar un recordatorio a los grandes capitanes. Y volvió a concentrarse en su conjuro. Unos segundos después, un sibilante rayo relampagueante surcó el aire entre el mago y la puerta, arrancó las endebles tablas de los goznes e hizo volar astillas hacia el interior del piso. El segundo mago, ensimismado en sus cánticos para activar la varita, afinó la puntería y envió un pequeño globo de fuego anaranjado, que dando saltos llegó a la abertura. Desapareció en el interior, y un grito delicioso, que helaba la sangre, les hizo saber a los dos magos que aquel necio sabía lo que era. Una bola de fuego. Un momento después, que seguramente le pareció una eternidad al fugitivo refugiado en el piso y también a su mujer y a sus hijos, a juzgar por el coro de gritos que llegaban desde el interior, el conjuro se activó. Por la puerta abierta salieron rugientes llamas, y también por las ventanas y por todas las grietas de las paredes. Aunque no fue una ráfaga conmocionante, el fuego mágico hizo su trabajo con avidez, se cebó en la madera seca del viejo edificio, engulló toda la 2ª planta y se propagó rápidamente hacia la 3ª. Mientras los magos admiraban su obra, un niño apareció en el balcón de la 3ª planta, con el pelo y la espalda ardiendo. Enloquecido de dolor y de miedo, saltó sin vacilación y se estrelló contra los adoquines de la calle con una fuerza capaz de quebrarle los huesos. Quedó ahí deshecho, quejándose, moribundo tal vez. Una pena, dijo el primer mago. Es culpa de Piman Logran, replicó el segundo. El fugitivo había tenido el atrevimiento de robarle la bolsa a un acólito de menor rango de la torre de huéspedes.
El joven mago se había pasado de copas, lo cual lo convertía en presa fácil, y el pícaro de Lodran, al parecer, había sido incapaz de resistirse. En circunstancias normales, el delito de Lodran habría hecho que lo arrastraran y lo llevaran al carnaval del prisionero, donde probablemente habría sobrevivido, aunque tal vez después de haber perdido todos los dedos. Pero Arklengret había decidido que era hora de hacer una demostración de fuerza en las calles. Últimamente, los campesinos se estaban volviendo un poco atrevidos, y peor aún, los grandes capitanes parecían convencidos de que eran los verdaderos gobernantes de la ciudad. Los dos magos volvieron a mirar al observador de Kurt, pero este ya había desaparecido entre las sombras, seguro que para irle con el cuento a su amo. Arklengret podía estar satisfecho. Este trabajo me da energías y me agota al mismo tiempo, dijo el segundo mago al primero, devolviéndole su varita. Realmente me encanta poner toda mi pericia en acción. Miró que ahí abajo, donde el niño permanecía inmóvil aunque gimiendo quedamente. Pero... ánimo, hermano, dijo el otro, llevándoselo de ahí. El propósito más grande está servido, y la paz reina en Luskan. El fuego siguió ardiendo en la noche y se tragó otras 3 estructuras antes de que los residentes de la zona consiguieran contenerlo. Por fin. Por la mañana, sacaron 11 cadáveres de entre los escombros, entre ellos el de Piman Lodran, que tan orgulloso se había sentido el día anterior por haber traído un pollo y fruta fresca a su hambrienta familia. Un pollo de verdad. Una comida auténtica. Era la primera vez que no comían pan mozo y verduras medio podridas en más de un año. La primera comida de verdad que había conocido su hija pequeña. Y la última. Si quisiera hablar con el mocoso de Retnor, habría venido preguntando por él. Dijo Duragoe, el capitán de mayor categoría en el barco del gran capitán Baram. Duragoe dejó de vociferar y pareció dispuesto a atacar al hombre de la nave Retnor que había tratado de impedirle el paso a la sala de audiencias de Kensidan, pero se contuvo cuando observó que el mismísimo y temido cuervo entraba en la pequeña antecámara con una expresión que decía a las claras que había oído toda la conversación. Mi padre ha delegado en mí los asuntos del día, dijo Kensidan con calma. En la otra habitación, donde Duragoe no podía verlo, el gran capitán Suliak hizo una mueca burlona. Si tienes algún asunto que tratar con la nave Retnor, es conmigo con quien tienes que hablar. Tengo órdenes del gran capitán Baran de hablar con el propio Retnor. No vas a negar una audiencia directa a un gran capitán con otro de su clase, ¿verdad? Pero tú no eres un gran capitán. Vengo en su nombre. Yo, también, en el de mi padre. Eso pareció aplacar un poco al vasto Duragoe, pero negó vigorosamente con la cabeza tanto que Kensidan casi llegó a creer que le saldrían bichos volando de las orejas y alzó una de sus manazas para frotarse la cara. Y tú transmitirías mis palabras a Retnor, de modo que las recibiría de segunda mano, trató de argumentar. De tercera mano si tus palabras son de Baram y él te las transmitió a ti. Va, un momento. Dijo Duragoe, furioso. Yo las voy a decir exactamente como Baram me dijo que las dijera. Dilas, entonces. Pero no es de mi gusto que tú las transmitas a tu padre para que podamos hacer algo. Si es necesario hacer algo tras oír tu petición, buen Duragoe, seré yo quien dé las órdenes, no mi padre. ¿Quieres decir que tú eres un gran capitán? No he dicho tal cosa, fue la prudente respuesta de Kensidan. Yo me ocupo de las cuestiones del día de mi padre, lo cual comprende hablar con tipos como tú. Si quieres transmitir alguna inquietud del gran capitán Baram, hazlo por favor, y ahora. Tengo muchas más cosas que hacer hoy. Duragoe miró en derredor y volvió a frotarse la barba entrecana. Ahí dentro, exigió, señalando la habitación que había detrás del joven Kensidan. Kensidan alzó una mano para mantener a raya al hombre y volvió a entrar por la puerta de la sala de audiencias. Marchaos. Tenemos asuntos privados que tratar, dijo aparentemente a los guardias que estaban dentro, pero también para darle a Suliak el tiempo que necesitaba para pasar a la habitación siguiente, desde donde podría oír toda la conversación. Le hizo señas a Duragoe de que lo siguiera a la sala de audiencias y tomó asiento en la silla menos llamativa pero sí más alta de la habitación. ¿Hueles el humo?, preguntó Duragoe. En la cara de Kensidan se formó una fina sonrisa, indicando con el gesto de la mano que le complacía ver que otro de los grandes capitanes había tomado nota de la devastación que los dos representantes de la torre de huéspedes habían provocado en una parte de Luskan la noche anterior. No le veo la gracia. ¿Te ha dicho el gran capitán Baran que dijeras eso?, preguntó Kensidan. Duragoe abrió mucho los ojos e hinchó las aletas de la nariz, como anunciando alguna catástrofe. Mi capitán perdió a un valioso mercader en el incendio, insistió Duragoe. ¿Y qué pretendes que haga Retnor al respecto? Queremos que se descubra a qué gran capitán servía al ladrón que desencadenó el fuego de la justicia, explicó Duragoe. Su nombre es Piman Lodran. Estoy seguro de no haber oído jamás ese nombre, dijo Kensidan. ¿Y eso mismo diría tu padre?, preguntó Duragoe con tono escéptico. Sí, respondió de manera contundente. ¿Y por qué habría de interesarte?
Piman Lodran está muerto, ¿no es verdad? ¿Y cómo sabes eso si no conoces el nombre?, inquirió el desconfiado Duragoe. Porque me han dicho que un par de magos han quemado la casa en la cual se había refugiado un hombre que había enfadado a la torre de huéspedes del arcano, replicó. Supongo que el blanco de su devastación no habrá escapado, aunque no me importa si lo hizo o no. Lo que buscas es una recompensa del gran capitán que empleó a ese necio de Lodran, si es que realmente algún gran capitán lo hizo. Queremos averiguar qué sucedió, para presentar una reclamación al Consejo de los Cinco y, sin duda, obtener una bolsa de oro con que compensar tus pérdidas mercantiles. Solo lo que es justo, dijo Duragoe. Lo justo sería que presentaras tu reclamación a la torre de huéspedes del arcano y a Arklengred, dijo Kensidan. El cuervo volvió a sonreír al ver que el recio Duragoe se encogía ante la sola mención del poderoso archimago arcano. Los acontecimientos de la noche pasada, el modo y la magnitud del castigo fueron decididos por Arklengred y sus ejecutores, explicó Kensidan, que se reclinó confortablemente y cruzó las delgadas piernas, y aunque Duragoe permaneció de pie, pareció disminuido por la pose casual y displicente del gran capitán en funciones. Fuera lo que fuese lo que ese necio, como has dicho que se llamaba, Lodran, hiciera para traer sobre sí la ira de la torre de huéspedes es una cuestión totalmente aparte. Puede que Arklengred pudiese presentar una acusación contra uno de los grandes capitanes si llegase a descubrir que ese tonto, en realidad, era empleado suyo, aunque dudo de que así fuera. No obstante, desde la perspectiva del gran capitán Baram, el culpable de su pérdida no fue otro que Arklengred. Nosotros no lo vemos así, dijo Duragoe con un vigor que resultaba divertido solo porque no hacía más que aumentar el terror abyecto que sentía ante la perspectiva de presentar su reclamación al archimago arcano. Kensidan se encogió de hombros. No tienes nada que reclamar a la nave Retnor, dijo. No conozco a ese tonto de Lodran, y mi padre tampoco. Ni siquiera se lo has preguntado, dijo Duragoe con voz ronca y apuntándole con un grueso dedo acusador. Kensidan juntó las manos ante la cara y unió los dedos de ambas un par de veces antes de plegarlas como en actitud de rezar, sin dejar de mirar a Duragoe y sin pestañear siquiera. Duragoe se encogió aún más, como si acabara de darse cuenta de que tal vez estaba en territorio enemigo y de que quizá era más prudente no lanzar acusaciones. Miró, nervioso, a derecha e izquierda. El sudor empezaba a correrle por las sienes y su respiración se volvió más agitada. Ve y dile al gran capitán Baran que no tiene nada que reclamar a la nave Retnor con respecto a este asunto, le explicó Kensidan. No sabemos nada de ello, como no sean los rumores que se extienden por las calles. Y he dicho mi última palabra sobre el tema. Duragoe hizo amago de responder, pero Kensidan lo cortó en seco con un cortante. La última. El matón se enderezó y trató de recuperar algo de la dignidad perdida. Volvió a mirar en derredor y vio a los hombres de la nave Retnor que entraban en la estancia tras haber oído la declaración de Kensidan de que la discusión se había acabado. Y te ruego que le digas al capitán Baran que si en el futuro quiere discutir algún asunto con la nave Retnor, Kensidan tendrá sumo placer en recibirlo, dijo el cuervo. Antes de que el atribulado Duragoe pudiera responder, se volvió hacia un par de guardias y les indicó que lo acompañaran fuera. En cuanto Duragoe hubo salido de la habitación, el gran capitán Suliak volvió a entrar por una puerta lateral. Ha sido una suerte para nosotros que a Arklengred se le fuera la mano y que ese hombre, Lodran, coincidiera casualmente con uno de los mercaderes de Baran, dijo. No es fácil poner a Baran de nuestro lado. Una coincidencia favorable en el mejor momento. Solo un necio dejaría la buena suerte y librada la coincidencia en un momento crítico, respondió Kensidan sin demasiados rodeos. Detrás de él, el macizo enano de las agujas rió entre dientes. El gran capitán Suliak, que hacía tiempo que se había dado cuenta de que el hijo de Retnor siempre se adelantaba a sus jugadas, lo miró con preocupación. El duende del mar llegará hoy con la marea alta, dijo Kensidan, tratando de no reírse ante los denodados esfuerzos de Suliak para no parecer sorprendido, con Lord Brambleberry de aguas profundas en su flora. Tiempos interesantes estos, consiguió articular el gran capitán Suliak. Podríamos haber ido directamente al Valle del Viento Helado, iba diciendo Regis mientras el Drift pasaban por la puerta fuertemente guardada de Luskan. El alfil miró por encima del hombro mientras hablaba, observando a los guardias con desprecio. Su saludo en la puerta no había sido cálido, sino condescendiente y lleno de desconfianza ante la piel oscura de su compañero. Drift ni siquiera miró para atrás, y si le había molestado o no la fría recepción, no lo demostró. Jamás habría creído que mi amigo Regis iba a preferir el duro camino a una cómoda cama en una ciudad llena de diversiones, dijo el Drow. Estoy cansado de comentarios, siempre comentarios, dijo Regis, y las miradas de desconfianza. ¿Cómo puedes pasarlas por alto? ¿Cuántas veces vas a tener que probar tu valía y tu coraje? ¿Por qué habría de preocuparme la ignorancia de un par de guardias en una ciudad que no es la mía? Respondió Drift. Si no nos hubieran dejado entrar,
como en Mirabar cuando pasamos por ahí con Bruenor de camino a Mithril Hall, entonces sí me habría preocupado, porque sus acciones nos habrían afectado a mí y a mis amigos. Pero después de todo, estamos dentro. Sus miradas no me atraviesan el cuerpo, y no lo harían aunque no llevara puesta esta fina camisa de Mithril. Pero tú has sido siempre un amigo y aliado de Luskan, protestó Regis. Navegaste durante años con el Duende del Mar para provecho suyo, y no hace tanto tiempo de eso. No conocía a ninguno de los centinelas. Pero ellos tenían que conocerte a ti, al menos conocer tu reputación. En caso de que hayan creído que soy quien he dicho ser. Regis meneó la cabeza con desaliento. No tengo que demostrar mi valía ni mi coraje más que a los que quiero, le dijo Drift, pasando el brazo por encima de los hombros del alfilín. Y eso lo hago siendo quien soy, con la confianza de que aquellos a quienes quiero aprecian lo bueno y aceptan lo malo. ¿Hay algo más que importe realmente? ¿Acaso las miradas de los guardias a quienes no conozco y que no me conocen a mí afectan realmente a los placeres, las victorias y los fracasos de mi vida? Es solo que me pone furioso. Drift lo atrajo hacia sí y se rió, agradeciendo el apoyo. Si alguna vez recibo una mirada tan despreciativa de ti, de Bruenor o de Catibrie, entonces me preocuparé, dijo. O de Gulfgar, señaló Regis. El andar de Drift se volvió entonces un poco más pesado, pues realmente no sabía qué podía esperarle cuando echara de nuevo la vista encima a su bárbaro amigo. Vamos, dijo, tomando por la primera calle lateral. Disfrutemos de las comodidades del Cutlass y preparémonos para el camino que aún nos queda por delante. Drift Dourden. Hurra. Vitoreó un hombre desde el otro lado de la calle tras reconocer al Drow que tan buenos servicios había prestado junto con ese héroe que era el capitán de Udermont. Drift lo saludó con la mano y sonrió. ¿Y eso te afecta más que las miradas despreciativas de los guardias?, preguntó Regis taimadamente. Drift meditó su respuesta unos instantes, reconociendo la trampa de incoherencia e hipocresía que Regis le había tendido. Si realmente nada importaba más que la opinión de sus amigos, entonces en esa lógica deberían incluirse tanto los recibimientos positivos como los negativos. Solo porque lo permito, respondió el Drow. ¿Por vanidad? Seguramente, dijo Drift, encogiéndose de hombros y rompiendo a reír. Poco después, entraron en el Cutlass, una taberna bastante corriente de los muelles de Luskan, a donde iban especialmente las tripulaciones de los barcos mercantes que volvían o que visitaban la ciudad. Tan cerca del puerto no era difícil entender el apelativo con que se conocía a Luskan, la ciudad de los veleros. Había multitud de barcos de altos mástiles amarrados en sus largos muelles, y muchos más permanecían anclados en aguas más profundas, tantos que Drift tuvo la impresión de que toda la ciudad estaba a punto de hacerse a la vela. Jamás me han atraído los viajes oceánicos, dijo Regis, y cuando Drift apartó la vista del espectáculo del puerto, se encontró con la mirada cómplice del alfil fija en él. Drift se limitó a sonreír y condujo a su amigo al interior de la taberna. Más de una jarra se alzó en un brindis por la pareja, especialmente por Drift, que tenía una larga historia en el lugar. Sin embargo, la ni mayor parte de los parroquianos se limitaron a echarles una mirada displicente, ya que en el Cutlass había pocos a los que no se hubiese considerado raros en cualquier sitio. Drift Dourden en su negro pellejo, dijo el corpulento propietario cuando el Drow se acercó a la barra. ¿Qué te trae otra vez a Luskan después de todos estos años?, añadió, y le tendió una mano que Drift apretó cordialmente. Bien hallado, Arungartek, respondió. Tal vez haya vuelto solo para ver si continuabas al frente de tu negocio. Reconforta saber que algunas cosas siguen siempre iguales. ¿Y qué otra cosa podría hacer un viejo tonto como yo?, replicó Arun. ¿Has venido con Deudermont, entonces? ¿Deudermont? ¿Está el Duende del Mar en el puerto? Ya lo creo, y acompañado por un tío de barcos de un lord de aguas profundas, respondió Arun. Y con ganas de pelea, dijo uno de los parroquianos, un hombre pequeño y delgado que descansaba pesadamente sobre la barra, como si necesitara apoyo. Recordarás a Josipud, les dijo Arun mientras Drift se volvía para mirar al que había hablado. Sí, respondió Drift educadamente, aunque no estaba muy seguro de acordarse. Dirigiéndose a Josi, añadió: si el capitán de Udermont realmente tiene ganas de pelear, porque ha venido a puerto. Esta vez no se trata de luchar con los piratas, replicó Josi, a pesar de que Arun le hacía señas de que se callara mientras señalaba con el mentón a varios parroquianos que parecían estar escuchando con demasiada atención. De Udermont anda a la caza de una presa más grande, concluyó Josi, que soltó una carcajada, hasta que finalmente vio la expresión de reconvención de Arun y se encogió de hombros inocentemente. Se habla de una lucha inminente en Luskan, explicó Arun en voz baja, aproximándose para que solo Drift y Regis, y Josi, que también acercó la cabeza, pudieran oírlo. Deudermont ha llegado con un ejército, y se dice que ha venido aquí con un propósito. Su ejército no es adecuado para pelear en mar abierto, dijo Josi en voz más alta, a lo que Arun le impuso silencio. Los dos callaron mientras Drift y Regis intercambiaban miradas sin saber muy bien qué pensar.
Nosotros vamos directos al norte, le recordó Regis a Drift, y aunque el drow asintió, no muy convencido, el alfling de pronto ya no estaba tan seguro de lo que había dicho. Deldermont se alegrará de verte, dijo Arun. Yo diría que se va a emocionar. Y si te ve, te quedarás y lucharás a su lado, dijo Regis con evidente resignación. Me juego algo. Drift rió para sí mismo, pero no dijo nada. Regis y él abandonaron el Cutlass a primera hora de la mañana siguiente, supuestamente hacia el Valle del Viento Helado, pero por una ruta que pasaba por los muelles de Luskan, donde el Duende del Mar ocupaba su habitual atracadero de honor. Drift se encontró con el capitán de Udermont y con el temerario Lord Brambleberry antes de mediodía. Y los dos compañeros provenientes de Mithril Hall no abandonaron la ciudad de los veleros ese día.